En la Europa medieval, nada moldeaba una ciudad de manera más silenciosa o más peligrosa que su agua, no los ríos impetuosos que tallaban valles, ni los grandes canales que alimentaban molinos. Esos eran cosas traicioneras, hinchadas con los desechos de curtiembres y mataderos. El agua que mantenía viva una ciudad venía de lugares más tranquilos. Manantiales escondidos en las laderas, pozos excavados en tierras más antiguas que los pueblos que se asentaban sobre ellas. Bajo los adoquines, el agua se movía lentamente, clara, callada, indiferente a los reinos a los que servía. La gente la recogía en cubos, la subía desde pozos revestidos con roble gastado por las cuerdas. Un buen pozo valía más que un campo de trigo. Uno envenenado podía vaciar una aldea. Los reyes lo entendían. Mucho antes de que la mayoría de sus súbditos viera el rostro de su gobernante, veían sus fuentes, pilas de piedra tallada, alimentadas por tuberías enterradas que se elevaban como promesas en las plazas de mercado. Para un viajero que llegaba desde el campo, eran señal de que el reino estaba ordenado, defendido, atendido. Pero la verdad era más frágil. A pesar de su fe en pozos y fuentes, la mayoría de las personas no sabía realmente qué hacía que el agua fuera segura o mortal. Una taza servida al amanecer podía devolver fuerzas o traer fiebre al caer la noche. El agua fría y clara podía matar con la misma discreción que una hoja afilada, y pocos entendían por qué. Así que las comunidades rezaban por sus pozos, los vigilaban, discutían por ellos. Un manantial podía sostener a una aldea durante siglos, o hacerla huir cuando la enfermedad se esparcía. A través de la Europa medieval, el agua era vida, también era riesgo, y durante generaciones, la gente confiaba en ella sin comprender los peligros invisibles que se movían bajo su superficie. Esta es la historia de por qué los reyes construyeron fuentes y por qué incluso el agua clara podía traicionar a quienes la bebían. Los habitantes medievales confiaban en sus sentidos para juzgar el agua. Si era clara, corría bien y carecía de olor, la consideraban buena. Si se veía turbia o tenía un aroma extraño, la evitaban. Simple, práctico y, a menudo, fatalmente incompleto. En el siglo VII, el médico bizantino Pablo de Gina escribió que el mejor agua es aquella que carece de sabor y olor, agradable de beber y clara a la vista. Creía que hervir podía mejorar el agua impura, pero no transformar una fuente verdaderamente contaminada. Otros eruditos se recomendaban colar el agua pantanosa con tela o mezclarla con vino para suavizar sus riesgos. Era una lógica fundada en lo que el ojo podía ver, pero el mundo invisible seguía sus propias reglas. Una taza clara de un pozo cercano a tierras de pastoreo podía ocultar contaminación por desechos animales. Un manantial frío en la ladera podía recibir filtraciones desde terrenos funerarios tras fuertes lluvias. Un cubo compartido por docenas de manos podía transmitir enfermedad incluso si el agua en sí estaba limpia. Y estos peligros no eran comprendidos. La estructura médica medieval giraba en torno a los humores, el aire, la temperatura y el equilibrio, no a los microbios. La enfermedad provenía del desbalance, no de la contaminación. Así, una taza de agua fría podía reconfortar o empeorar a un enfermo según la interpretación del médico. Algunos curanderos advertían contra el agua fría para molestias estomacales. Otros recomendaban beber cantidades pequeñas a horas específicas para mantener el equilibrio humoral. Detrás de estas creencias había una verdad que pocos conocían. Claro,
no significaba seguro. Y aún así, incluso ese entendimiento imperfecto no detenía la necesidad humana más básica: beber, de pozos, de manantiales, de cualquier fuente que la tierra ofreciera. Para comprender realmente el agua en la Edad Media, hay que imaginar cómo se formaban los asentamientos. La mayoría de los pueblos no comenzaban alrededor de mercados ni murallas, sino alrededor de una fuente confiable de agua dulce. Una aldea podía surgir junto a un manantial que nunca se congelaba, incluso en los inviernos más largos. Las granjas se agrupaban cerca de arroyos que corrían limpios a través de los campos. Los monasterios se construían donde los ingenieros podían desviar agua hacia estanques de piedra para cocinar, elaborar cerveza y realizar rituales diarios. Los pozos eran arterias. Requerían mantenimiento constante, retirar desechos, reparar guías de cuerda, reforzar muros de piedra u rocle. Una comunidad que descuidaba su pozo arriesgaba más que incomodidad, arriesgaba enfermedades. En las ciudades más grandes, la demanda superaba lo que los pozos podían ofrecer. Era entonces cuando intervenían los gobernantes. A partir de los siglos XII y XIII, ciudades como Londres y París construyeron conducciones, canales subterráneos que transportaban agua desde manantiales lejanos hasta el centro urbano. El Gran Conducto de Londres, aprobado en 1236, recorría kilómetros bajo las calles. Llevaba agua a una estructura central donde los ciudadanos llenaban cubos, barriles y cisternas. Estas fuentes eran símbolos de orden. Le decían al viajero: aquí existe gobierno, aquí se controla el agua. Pero incluso estas maravillas tenían límites. Una conducción dañada podía sumir a la ciudad en el caos. Un manantial contaminado podía enviar enfermedad a través de los barrios más rápido de lo que los oficiales podían reaccionar. El agua limpia era una bendición, pero una bendición sostenida por infraestructura frágil, hecha de arcilla, madera y esperanza. El peligro del agua medieval rara vez estaba donde la gente lo esperaba. Los ríos, con su color y su olor, anunciaban su riesgo abiertamente. Los pozos y manantiales, por contraste, ocultaban traiciones silenciosas. Un pozo excavado cerca de un cementerio podía recibir filtraciones tras las lluvias. Claro a la vista, letal en su efecto. Un manantial de montaña podía contaminarse por animales que pastaban más arriba. Un cubo que descendía por una cuerda usada por todos podía transmitir enfermedad incluso si el agua era pura. Para los habitantes medievales, estas muertes eran misteriosas. La enfermedad golpeaba algunos hogares, otros no, a veces en cuestión de horas. Sin conocimiento de bacterias, las explicaciones se buscaban en otra parte: los humores, el aire o la voluntad divina. Pero en muchos casos, la causa era simple: agua que parecía limpia y contenía un peligro que nadie podía ver. Un registro del siglo XIV describe familias enteras enfermas después de beber de un pozo claro como el cristal. Otro advertía sobre manantiales que provocaban fiebres del estómago, pese a su claridad. Incluso las fuentes más respetadas podían volverse inseguras. Si un manantial que alimentaba una conducción se contaminaba aguas arriba, el agua sucia llegaba directo al corazón de la ciudad. Y porque el agua lucía perfecta, la gente la bebía sin dudar. La mortalidad del agua clara no residía en su apariencia, sino en su invisibilidad, un riesgo que Europa medieval no podía reconocer. El agua no era solo necesidad, era poder.
En toda Europa, los gobernantes entendían que controlar el agua significaba controlar la estabilidad de sus ciudades. Una fuente bien mantenida podía calmar a la población durante tiempos difíciles. Una fallida podía provocar disturbios. Los reyes financiaban acueductos, reparaban conducciones antiguas y emitían normas para proteger los manantiales. En Inglaterra se regulaba a los cerveceros para impedir que desviaran demasiada agua pública. En Francia se obligaba a curtiembres y mataderos a trabajar río abajo para proteger las zonas de consumo. Estas leyes no eran abstractas, eran intentos genuinos de mantener a raya la línea frágil entre salud y enfermedad. Un rey que aseguraba agua era recordado como justo. Uno que fallaba veía a su gente marcharse. Incluso los monasterios obtenían influencia a través de sus manantiales. Los peregrinos buscaban pozos considerados milagrosos, capaces de sanar. Estos lugares atraían donaciones y a menudo atención real. Pero el poder no garantizaba conocimiento. Ni siquiera los reyes entendían por qué ciertas aguas se enfermaban. Su protección se basaba en lo visible. Claridad era pureza. Olor era peligro. Lo invisible seguía fuera de su alcance. Las fuentes que construyeron eran logros de ingeniería, pero no podían cambiar el hecho fundamental. El agua clara podía matar sin mostrar señales. El agua tenía un papel adicional en la vida medieval, uno espiritual. En muchas comunidades monásticas, beber solo agua era un acto de disciplina. Algunos monjes renunciaban al vino y la cerveza como penitencia. Otros bebían aguas duras, ricas en minerales, casi como prueba de resistencia. Para los pobres, beber agua no era ascetismo, era necesidad. La cerveza costaba dinero, el agua no. Un diálogo educativo del siglo X lo resume bien. ¿Qué bebes? Cerveza si tengo, de lo contrario, agua. Pero ni siquiera las comunidades dedicadas a la pureza eran inmunes. Pozos comunes, cubos compartidos y depósitos estancados podían introducir enfermedad en lugares donde se creía que la rutina protegía. La misma bebida usada para la penitencia a veces traía la enfermedad. El agua era pureza, el agua era disciplina, el agua era supervivencia. Y ninguna de esas ideas protegía del peligro invisible que viajaba en ella. La fragilidad del sistema de agua medieval se hacía más evidente cuanto más se observaba. Las conducciones dependían de largas tuberías de plomo o arcilla, materiales que podían agrietarse con el frío o deformarse con las raíces. Una sola fisura podía permitir que escorrentías contaminadas se filtraran. Los pozos requerían muros de piedra excavados a mano que podían desmoronarse con el tiempo. Un colapso interno exponía al agua subterránea a los desechos de la superficie. Incluso la cuerda que bajaba el cubo podía deshilacharse y dejar caer fibras o suciedad al fondo. Sin herramientas modernas, el mantenimiento era constante e imperfecto. El gran conducto de Londres necesitaba reparaciones casi continuas. Los trabajadores retiraban sedimentos, sellaban grietas con arcilla y reemplazaban segmentos dañados. Registros describen a obreros arrastrándose por túneles apenas lo suficientemente amplios como para respirar. Y aún así ocurrían contaminaciones. Una grieta en un tramo lejano podía introducir enfermedad en el centro de la ciudad. Un anillo de piedra mal alineado en un pozo rural podía exponer al agua a bacterias que nadie entendía. Estas fallas eran invisibles, hasta que la gente enfermaba.
Una fuente que parecía inalterada podía estar entregando un agua completamente distinta a la del día anterior. Un pozo que había servido a generaciones podía volverse mortal tras una tormenta. Las ciudades confiaban en sistemas que creían estables, pero bajo la superficie eran frágiles, porosos y siempre al borde del fallo, y quienes dependían de ellos no tenían forma de saberlo. Cuando imaginamos la Europa medieval, pensamos en batallas, mercados y catedrales, las cosas monumentales que dejan piedra como recuerdo. Pero la verdad silenciosa es esta. La mayoría de las vidas dependía simplemente de un cubo de agua. La gente confiaba en los pozos porque no tenía otra opción. Rezaba por los manantiales, los vigilaba, discutía por ellos, todo sin comprender por qué una taza podía sanar y otra destruir. Hacían lo que podían. Construían conducciones, tallaban fuentes, establecían reglas. Juzgaban por vista, por olor, por sabor. No era suficiente, no porque fallaran, sino porque los peligros que enfrentaban eran más pequeños de lo que la vista podía percibir y más profundos de lo que cualquier pozo podía revelar. A través de la Europa medieval, la mayor amenaza no era el invierno, ni el hambre, ni la guerra. Era el simple acto de beber algo que parecía seguro. Hoy el agua fluye filtrada y vigilada, pero en la Edad Media, una taza clara contenía tanto la promesa de vida como la posibilidad de muerte. Las fuentes que los reyes construyeron fueron triunfos de su tiempo, pero ni siquiera ellas podían cambiar el hecho fundamental. El agua clara nunca fue verdaderamente segura, y quienes dependían de ella vivían cada día al borde de un peligro que no podían ver.